Gracias a Dios por sus vidas. Me toca ahora dirigir en este tiempo y pues le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y a los hermanos que se han conectado. Y vamos a dar inicio con una oración de invocación. Se encontrará la pastora para que nos ayude a hacer la oración de invocación. Sí, con todo Gracias, gusto, hermano. Vamos gracias. a orar. Amado Padre Celestial, seguimos dándote muchas gracias por la bendición que nos das de reunirnos en este hermoso grupo de la fraternidad. Gracias por cada uno de los varones que ya están conectados y muchos más que estarán uniéndose a esta reunión. Gracias te damos por cada uno de ellos. Suplicamos que los que faltan por reunirse a esta reunión, te pedimos que tú quites todo obstáculo de su camino para que puedan estar a tiempo y poder reflexionar en tu palabra maravillosa. Gracias por este tiempo que nos permites aprender más y más de ti, de tu proyecto de vida para nosotros. Suplicamos en esta hora que nos des sabiduría, inteligencia, discernimiento para poder aprender, retener y sobre todo poner en práctica todas tus enseñanzas, todas y cada una de tus enseñanzas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros en esta noche y tú eres el que nos darás la luz para poder entender, para poder aprender y para poder actuar conforme a tu voluntad. Ponemos nuevamente en tus manos poderosas a nuestro hermano Emanuel, que estará compartiendo estos principios. Te pedimos que tú sigas con él, que unjas sus labios con carbón encendido, de tal manera que no sea su palabra, que no sean sus pensamientos, sino que sea tu palabra poderosa la que se hable a través de sus labios, que se hable a través de su vida. Gracias por su disposición para compartir con nosotros sus conocimientos, que tú le sigas bendiciendo junto con su familia. Y Señor, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza y loor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastora, muy amable. Gracias. Pues es el tiempo de alabar a nuestro Dios. Hermano Abner sabrá quién nos va a apoyar para la alabanza. A nuestro Dios. Si algún hermano quiere compartir en esta noche un testimonio, una experiencia de vida que haya tenido, los micrófonos están abiertos para que puedan compartir su testimonio.
Amén. Gracias, Abner. Gracias a Dios por tu vida y por tu vitalidad que pones al grupo para motivarlo, animarlo y para ir hacia adelante. Amén. Gracias. Si alguien más que quiera compartir, hermanos. Quiero dar las gracias a Dios porque podemos estar presentes ahorita en esta reunión, hermanos. Los saludo y también les comento que pues tenemos un mes, por lo que estamos platicando y poniendo sobre la agenda, bastante activo como fue el mes de febrero. Y pues nada, doy gracias a Dios por las oportunidades porque uno va llenando de satisfacción su corazón a medida que vamos participando y y se van cumpliendo esos anhelos que han estado guardados y que no habían podido salir, y hoy que lo ponemos en práctica nos sentimos muy contentos, hermanos. Pues en la semana se ha dado la posibilidad de empezar a hacer algo de trabajo y estamos contentos porque aunque con la armadura desgastada, estamos trabajando bien y damos gracias a Dios porque pues tenemos en la casa también algunos pendientes que realizar y Dios nos guía, nos cuida y nos protege y nos ayuda a sacar nuestros pendientes. Todas las mañanas oramos para que Dios nos bendiga y en la tarde tenemos la certeza que Dios escuchó nuestra oración y podemos seguir bendiciendo su nombre porque nos sentimos protegidos, como dice, traer todas sus cargas porque mi yugo es ligero. Entonces, así lo hacemos, hermanos, y nos sentimos contentos con esa satisfacción de gozarnos en la palabra, también como se pone en práctica y se vive todos los días. Es mi comentario. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Buenas noches. Yo quiero dar gracias a Dios por la familia, por mis papás, por mi familia, mi esposa, por Yadis, porque han estado apoyando en el cuidado de mi papá en casa. Gracias, hermanos, por sus oraciones y porque han estado al pendiente de mi papá. Pues gracias a Dios ya le dieron cita para sus próximas neurólogo en el mes de marzo y cada mes va a estar en revisión. Entonces, pues, gracias a Dios que en casa le están apoyando con estar al pendiente de él, por la dificultad que tiene de repente de moverse, pero Dios les da la fortaleza y gracias a Dios está con bien y gracias a Dios por nuestros padres y nuestros adultos, por todo lo que nos enseñan y por lo que significan en cada familia. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo. Gracias, Carlitos. Pastora, ¿quiere comentar algo? Pastora, perdón, ¿compartir algo? Sí, claro que sí. Bueno, primeramente, soy portadora de una felicitación. Acabamos de terminar la reunión de la Legión Blanca de Servicio Cristiano y les mandan un abrazo muy fuerte, una felicitación por lo sabrosísimo que estuvo el pozole, pero principalmente por su organización. Estamos sorprendidas, así con el ojo cuadrado, realmente han cuidado cada detalle, ese ver el logotipo en la bolsita de papel de las tostaditas, wow, de verdad, muy bien, muy bien. Entonces, las legionarias los felicitan y le dicen que fue muy, muy hermoso el domingo poder ver su trabajo, el cómo llegan los hermanos por su pozole y esa algarabía, esa felicidad y que han convocado a la iglesia y gracias a Dios porque la iglesia ha respondido. Así es que pues les mandan muchas felicitaciones y también decirles que pues también yo me siento muy, muy feliz de verlos trabajando y quisiera estar con ustedes un poquito más de tiempo, pero bueno, ya habrá el tiempo. Entonces, muchas felicidades y que Dios les siga bendiciendo y dándoles
mucha energía y muchas ganas de estar trabajando en equipo. Son un gran equipo. Felicidades, Dios les siga bendiciendo. Gracias, pastora. Gracias a Dios por la vida de la fraternidad, y gracias a Dios porque queremos y vemos que el Espíritu de Dios se mueve con poder y con autoridad en la vida de los varones, y pues gloria a Dios en esta noche. Y pues creo que es tiempo de pasar ahora al tiempo del estudio, que damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Emanuel Carrión. Gracias a Dios por su vida. Bienvenido una vez más, hermano Emanuel, por ocupar este tiempo, por dar su tiempo para poder ayudarnos a instruirnos en esto de la cultura financiera, que pues creo que a muchos nos está ayudando mucho a entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y que nuestro entendimiento pueda ser abierto. Bienvenido, hermano Emanuel. Le damos el tiempo, hermano Emanuel, para que nos... Gracias, hermano Benjamín. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de seguir aquí con ustedes y seguir aprendiendo de ustedes también. Muchas gracias. Pasando ya al tema, no sé si alguien pudo ver el video 2 de la sesión 2, que hoy vamos a empezar la sesión 2, que hablará sobre las tendencias en el carácter. No sé si alguien pudo ver el video y pueda compartir algo que haya aprendido, por favor. Yo vi un video, bueno, he estado viendo unos videos, pero es que ya me hice bolas, a la verdad, estoy bien mal. El video que yo estuve viendo, le voy a decir. Ok. Tengo aquí los QR. Los QR, y ya vi 1, 2, 3, 4. El número 4 creo que es el que tocaba hoy. Es correcto, el de la clase 4. Entonces es cuando el hermano, que parece que es un pastor chileno. Sí. Habla argentino. Bueno, por ahí va el acento. Habla sobre la forma de ser honesto en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer, en nuestro ser cristiano. Da comentarios sobre cómo podemos escuchar música cristiana en un disco pirata. ¿Ese es el video? Sí, es. Bueno, entonces sí lo vimos. Me llamó mucho la atención. De verdad, es bien difícil, hermano. Difícil, ¿no? Es verdad, todo lo que dice no tiene una gota de mentira. Pero por otro lado, me pongo a pensar cuando lo difícil que puede ser para un triste mortal como nosotros, no nos alcanza para comprar un disco. Bueno, no nos alcanza, no, eso es una mentira. Pero cuando se nos hace la vida más fácil comprando algo pirata, ¿no? Nos habla sobre la honestidad, y en esa parte de los impuestos, se me quedó muy grabada. Sí es verdad, sí es cierto, ¿no? Hacemos todo lo posible por pagar menos cuando no es lo justo, y cuando deberíamos de pagar lo que debemos de pagar. Lo ganamos, y así como el 10% no nos corresponde a nosotros, sino es de Dios, también hay una parte que es del gobierno y deberíamos de darla. Y todo eso se remunera en nuestro trabajo y en muchas cosas. Sí, me puso a pensar mucho. Todos esos videos y esos audios también me han puesto a pensar mucho, y ya no los quiero escuchar. No, sí, son muy buenos, hermano, pero sí habla sobre la honestidad, básicamente, ¿no? Muy bien, gracias, hermano Jorge. ¿Alguien más que lo haya visto y quisiera compartir? Sí, una de las cosas que llamó mucho la atención es que decía, ¿cómo es posible que la gente diga,
es que traje, por ejemplo, un aparato de sonido para el templo, ¿no? Dice, gracias a Dios que ni siquiera nos revisaron en la aduana, no pagamos ningún impuesto. Y dice, ¿y cómo le están dando gracias a Dios? Dice, no se puede dar gracias a Dios eludiendo algunas responsabilidades que tenemos, como precisamente el pagar impuestos y todo eso, ¿no? Sino que debemos de ser congruentes y aparte, pues debemos ser honestos, y porque dice, una de las partes es que, pues Dios nos da como una garantía lo que es la salvación. O sea, la salvación es gratuita. O sea, todo el mundo puede ser salvo, dice, pero las bendiciones sí tienen condición. Y mucho de ello viene en los proverbios, donde están hablando de si hacemos tal o cual cosa, vamos a recibir bendición, o si hacemos tal o cual cosa, pues no somos dignos de ninguna bendición, todo lo contrario, somos rechazados, ¿no? Entonces es muy importante el cómo nos comportamos nosotros, o sea, nuestra integridad, que de alguna manera la integridad nos está comentando que es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Y esto implica, incluso puso un ejemplo muy curioso de un niño que decía puras mentiras, ¿no? Y que dice, cada vez que digas una mentira, vamos a clavar un clavo en una puerta. Y entonces se llegó un momento que se llenó la puerta de clavos, y entonces el niño pues ya estaba bien angustiado, ¿no? Y dice, no te preocupes. Dice, pero después, si tú haces cosas y eres valiente diciendo la verdad, vamos a poder sacar un clavo cada vez que sucede eso. Y entonces llegó al niño con el último clavo y lo saca el clavo y dice, ahora sí ya estás contento. Y no, el niño se pone a llorar, ¿no? Dice, ¿y ahora por qué lloras si ya sacamos todos los clavos, no? Dice, no, lo que me llama aquí la atención es que todas las marcas que se quedaron, ¿no? Entonces, dice, pone también un ejemplo, dice, aunque aquí dice que es el carácter, dice, hay mejor cuidarlo que recobrarlo, yo diría más bien, es la integridad la que debemos de cuidar y no perderla, ¿no? Y porque va a ser muy difícil recobrar esa integridad, porque en un momento determinado el hecho de que hagamos las cosas mal, que no seamos congruentes, honestos y haciendo todo bien, va a llegar el momento en que pues ya quedamos manchados, ¿no? Ya nos da una mala imagen de nosotros. Y bueno, pues hay muchas cosas que vienen en el video también, como decía nuestro hermano, dice, hay varias cosas ahí muy interesantes, muy importantes, muy llamativos, y que pues quizás en algún momento bueno, me culpo yo, no voy a culpar a ninguno de los oyentes, ¿no? Sino de que quizás en algún momento hicimos cosas que no eran adecuadas y no estaban conforme a lo que decía la palabra, o sea, lo que está escrito en la Biblia, pero tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar en esa dirección. Así es, hermano. Muchas gracias, hermano. Creo que también quería compartir algo el hermano Benjamín. Sí, prácticamente eran 3 puntos los que compartió el hermano en este video, que es algo de lo que habló el hermano Jorge, el hermano Raúl, acerca de la integridad. El punto 2 era el amor, y el tercer punto era el dominio propio. Entonces, sí, definitivamente sí nos hace reflexionar muy profundamente en realidad, y especialmente, digo, también en cuanto al amor y al dominio propio, pues no, también tiene su propia razón, ¿no? De ser definitivamente, no cabe duda que a mí sí me está realmente como que ablandando en áreas de mi vida, definitivamente. Algo que comentaba acerca del amor era desarrollar carácter amoroso y compasivo, o sea, sentir la misma pasión con la otra persona, ¿no? Entonces, hay cosas que sí definitivamente, pues a veces creemos que ya estamos como que cumpliendo, quizás nos podemos parecer como al joven rico, ¿no? Que se paraba ante Jesús, ¿no? Ya, pues ya cumplí,
ya cumplir las ordenanzas, los estatutos y todo eso, pero todavía hay cosas que dice el Señor, pues ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿no? ¿Y qué fue lo que le pasó al joven rico? Pues prácticamente se dice que se entristeció, ¿verdad? Y yo creo que hay cosas que también todavía, en lo particular, todavía hay cosas que soy afrontado prácticamente por Dios y que, pues, en cierta manera a veces me entristezco, y no me entristezco por el hecho de que, no, pues ya me voy a tirar para que me levanten, no, sino porque es una manera de que el Espíritu redarguye para que podamos realmente entender lo que el Señor quiere y pide de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ese es como que lo que yo pude ver en el video, hermano Emanuel, gracias. Gracias, hermano. Pues bueno, hoy vamos a empezar lo que es la sesión 2, que es tendencias en el carácter, y vamos a seguir hablando sobre ese video. Y hoy vamos, y que son los últimos 3 principios de los 7 principios que nos da el autor para llegar a la prosperidad integral. Hemos visto hasta ahorita 4 principios, uno que es la piedra angular, que es la entrega y la renuncia, que Dios es dueño de todo, nosotros solo somos administradores, pero administradores fieles al Señor. También vimos que apunta a un asunto del corazón, que debe de ser tratado, que tiene que ser resuelto. Otro asunto del corazón es aprender a ser feliz, no importando las posiciones económicas que estamos viviendo. Y el principio es el contentamiento. Otro asunto del corazón es esperar los tiempos de Dios en nuestra vida. El principio es la paciencia. Y hace 8 días también vimos otro asunto del corazón, que es ahorrar regularmente para los momentos difíciles. Si se ahorra, aprendimos en la abundancia. Ahí es donde más se tiene que ahorrar para los momentos difíciles. Y el principio ahí también es el dominio propio, el dominio propio. Y en cada principio que vemos, tanto en el contentamiento, el ahorro, la paciencia, necesitamos dominio propio. Esa es una realidad, para no caer en las trampas que las empresas como con la mercadotecnia, más el materialismo, más el consumismo, nos quieren adoctrinar y solo nos dicen que ser esclavo está de moda, y no es verdad. Y yo les hago una pregunta, ¿qué es carácter? Se habló en el video del carácter, ustedes mencionaron algunos asuntos del carácter, pero ¿qué es carácter? ¿Alguien que me pueda responder esa pregunta, por favor? ¿Qué es carácter? Pues es el conjunto de hábitos que tiene una persona, ¿no? Cómo maneja sus hábitos, es lo que presenta ante cualquier circunstancia a una persona. Así es, hermano. Según la Real Academia Española, dice que es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona. Y el carácter es lo más importante que cualquier cosa, es decir, las actitudes que deben de hacer. Y ese es el autor Andrés Panacio, que es lo que nos dice, ¿no? Son las actitudes que deben de ser. Ese es carácter. Dwight L. Moody decía, y cito, que el carácter es lo que tú eres cuando nadie te ve. Y esa en realidad es una buena definición. Carácter es lo que tú eres cuando nadie te ve. Y Dios empieza a trabajar en nuestro carácter cuando nosotros empezamos a someternos a Él. Y eso habla de obediencia. La salvación es incondicional, es por gracia, pero la bendición de Dios es condicional y es condicional a la obediencia. Y si queremos que Dios nos bendiga en nuestras finanzas o en cada área de nuestra vida, tenemos que obedecer los principios eternos de Dios. Y aquí surge otra pregunta, ¿qué es más importante entonces? ¿La fe o el carácter? La pregunta la estructuré así, más importante. Sabemos que los dos son importantes, esa virtud de la fe es importante, el carácter es importante, pero por eso subrayo, más importante, como una prioridad, por así decirlo. ¿Qué piensan ustedes? Buenas noches. Yo creo que para mí, Carlos, es más importante la fe. ¿Por qué, hermano? Porque cuando adquiero fe, seré capaz de cambiar mi carácter.
aunque no tenga de principio un carácter de honestidad, al tener fe en Dios y temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, voy a ir adquiriendo ese carácter para llegar o pretender llegar a la estatura del varón perfecto. Ok, gracias, hermano. Con carácter, o con un buen carácter, un fundamento de carácter de la persona, pues fundamenta su fe. Entonces, también podría ser así, ¿no? Al revés. Ok, vamos una a una. ¿Quién Y más? por otro lado, también decía, por ejemplo, el carácter tiene que ver de la persona, su amor. Y luego dice la Biblia que sin amor no se puede hacer nada. Entonces, es importante que cualquier cosa que se haga, aún teniendo fe, pues tiene que ser fe con amor. Okay. Entonces, tiene que estar fundamentado en una parte de la persona, ¿no? Si entiendo bien, usted dice que es el carácter más importante, ¿cierto? Sí. Ok, Sí, gracias. ligeramente. Ok, ¿alguien más? Hermanos, Adelante, Sí. hermano Oscar. yo creo que lo más importante es la fe, puesto que el carácter son esas características intrínsecas de cada ser humano que ya no se van a poder cambiar, porque es lo que le da validez, lo que le da identidad, yo creo, a la persona. Entonces, el carácter es muy difícil cambiarlo. No quiero decir que no, pero el carácter es el que identifica a cada persona, esas características peculiares. Y la fe no, hermanos, la fe es una cualidad muy diferente. Para mí, lo más importante es la fe. Ok, vamos, dos, uno más. Bueno, buenas Uno noches, más. sí. Yo, Ángel Samitis. Adelante, Yo hermano. pienso que en la intimidad, como podemos ser cada ser humano, cada uno tenemos nuestro propio carácter, pero, y Dios nos conoce ese carácter, cómo somos, si somos tranquilos, explosivos, o podemos tener una doble identidad, ¿no? En la intimidad, tener un carácter con la familia y con las personas que no son de la familia, mostrar otro carácter. Pero si hablamos de fe, yo pienso que la fe es lo más importante, porque la fe nos moldea, nos hace ver que realmente nos hace notar que nuestro carácter posiblemente no es el correcto, que Dios nos está pidiendo tener otro tipo de carácter, porque Dios en sí mismo es sublime, es un carácter bueno, ¿no? Desde todo. Entonces, yo creo que la fe es lo más importante para poder moldear el carácter de cada persona. Muchas gracias, hermano Ángel. Pues bueno, el carácter apunta cómo está el estado de tu corazón. El carácter nos dice cómo está tu relación con el Señor. El carácter nos dice qué tanto has permitido que gobierne el Señor en tu vida. El carácter es más importante porque puedes hacer caer a una persona por un mal carácter. Por un mal carácter, quizá las personas no quieran tener lo que tú tienes, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Quizá preferirán estar lejos que estar cerca. Cuando estudiamos, por ejemplo, la vida de Moisés, por las presiones y las quejas del pueblo, en ese exceso de estrés, él decide golpear la peña en lugar de hablarle. Y en esa actitud que él tuvo, Dios se lo demandó y por eso no entró a la tierra prometida. Y su actitud era la desobediencia. El rey David, por su adulterio con Betsabé, el asesinato de Urías, Dios se lo demandó y le dijo, y a mí me sorprende esas palabras que el Señor le manda a decir en 2 de Samuel capítulo 12, versículo del 7 al 8, y lo voy a leer, y dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le iba a dar a más al rey David,
pero por su pecado, por su desobediencia hacia Dios, por esa actitud que él tuvo, Dios no lo hizo. Y aún así Dios muestra su gracia y su misericordia en la vida del rey David. Me sorprende, por ejemplo, lo que un día dijo este hombre, Mahatma Gandhi. Él dijo, tengo un gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el sermón de la montaña. He aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo. Pero el problema es con ustedes, cristianos, que no comienzan a vivir por lo que ustedes mismos enseñan. Tremendas palabras. Y eso apunta al carácter de las personas. Por ejemplo, el pastor Adrián Roger un día dijo, quizá tú vayas al cielo, pero por tu detestable testimonio, muchos vayan al infierno. Tremenda también esa confesión. Quizá uno vaya al cielo, pero por tu mal carácter, por una mala respuesta, por una mala actitud, la gente lo vea y se aparte de Dios. Y con base al testimonio, también el Señor dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 6 al 7, Él dijo, las palabras de nuestro Señor dijo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Y esa frase de ay, cuando uno lo estudia en la palabra de Dios, la frase ay viene acompañada de un juicio. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando dice, ay de los moradores de la tierra, cuando habla de la gran tribulación, porque viene un juicio sobre ellos. Cuando el profeta Isaías se le muestra esa revelación, él dice, ay de mí que tengo labios inmundos, cuando empieza a ver la santidad de Dios. Él menciona, ay de mí, porque iba a caer un juicio sobre él. Y en este texto también dice, ay de aquel que haga tropezar a aquellos que creen en mí, los más pequeños. Entonces el testimonio se ve también reflejado en tus finanzas, en ese carácter. ¿Cómo actúas cuando hay abundancia? La gente lo ve. ¿Cómo actúas cuando hay escasez? Por eso en las clases anteriores vimos algunas tentaciones cuando tienes abundancia, pero también vimos algunas tentaciones cuando tienes escasez. ¿Cómo tú actúas cuando tienes escasez y cómo tú actúas cuando tienes abundancia? ¿Cómo resuelves tus conflictos financieros? Es decir, demandas y vas a la corte para que hagan justicia. Y también la Biblia nos enseña acerca de eso. ¿Cómo adquieres una deuda? Si pagas, no pagas tus deudas. ¿Cómo tú reaccionas en tus finanzas? Las personas también lo perciben. Y yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Qué testimonio está dando financieramente hablando? ¿Qué testimonio? Porque tus finanzas también reflejan el carácter de Dios en nuestra vida. Y uno debe de tener ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no dijo, tengan fe como yo tengo. No, Él dijo, tengan el carácter que yo tengo. Efesios 4:13, el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de una transformación a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es en cuanto al carácter, que uno debe tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué carácter tan más asombroso el de nuestro Señor Jesucristo? Él iba a la cruz callado. Lo habían golpeado, lacerado, lo escupieron. Tuvo la muerte más cruel y perversa que la humanidad haya hecho sobre la tierra. Tanto fue así que un salmo dice que su corazón explotó de tanto dolor por mi pecado y para salvarme. Maravilloso Salvador tenemos. Eso es una realidad. Y uno tiene que reflejar ese carácter manso y humilde, dijo el Señor Jesucristo. Por eso el tema del dinero es delicado,
porque refleja quién eres, refleja tu carácter, refleja tus prioridades, refleja a quién adoras, a Dios o a las riquezas. Ocasionó por un mal carácter. Por ejemplo, el rey Roboam fue hijo de Salomón y sube al reinado a los 41 años. Y a veces se piensa que él era un adolescente por su toma de decisiones, pero en realidad era un adulto tomando decisiones como un adolescente. Uno de los problemas de la toma de decisiones del rey Roboam era la falta de carácter. Qué importante es tener un buen carácter. Las buenas decisiones van acompañadas de un buen carácter. El pueblo de Israel, después de 80 años de sacrificios, de sufrimientos, 40 años con el rey David, 40 años con el rey Salomón, miserablemente falla. Busca consejo y en su consejo rechaza a los ancianos, sabemos la historia, va con los amigos y recibe los consejos de sus amigos. ¿Cuál fue su motivo? ¿Cuál fue todo eso del rey Roboam? Es que era un joven inexperto, era arrogante, era vanidoso, era egoísta, él tenía falta de ánimo, valor para tomar decisiones, valor para afrontar las situaciones comprometidas, carecía de criterio sabio para tomar decisiones financieras y en un reino que le quedaba muy grande a él, le quedaba muy grande a él por falta de carácter. Algunas consecuencias del rey Roboam es que él divide el reino, pierde 10 de las tribus de las 12 tribus de Israel, reduce el reino a su propio nivel de liderazgo por falta de carácter. Todo apunta a su vida interior del rey Roboam. Roboam le faltaba un carácter más compasivo. Su padre fue duro, dice las personas que se acercaron a él, dice, tu padre fue duro, apacíguanos la carga. Y él fue peor. Le faltó un carácter humilde. En su primera prueba de su vida, no muestra esa humildad que tenía su padre Salomón y lo hace, y no le hace caso a los ancianos porque le faltaba humildad. Él creía saber más que ellos. Le hacía falta un carácter paciente. La paciencia es una demostración de nuestra madurez espiritual. Es una marca que te dice que estás creciendo espiritualmente cuando eres paciente. Cuando eres impaciente, no muestras esa madurez espiritual. Le hacía falta un carácter misericordioso. Le hacía falta un carácter teocéntrico. Con el tiempo, su verdadera naturaleza del rey Roboam salió a la luz. Simplemente fue una evidencia de su pobre relación que tenía con la del Señor. Él sabía de Dios. Él sabía las historias del rey David, todo lo que Dios hizo con la vida del rey David, todo lo que Dios hizo con el rey Salomón. Él sabía, él tenía información. Y aquí también aprendemos que no es lo mismo tener una relación con Dios y tener información de Dios. Él tenía información de Dios. Él seguro sabía intelectualmente quién era Dios, pero no tenía una relación íntima con la del Señor. Hay decisiones que te pueden marcar toda la vida. Uno debe de ser cauteloso en nuestra toma de decisiones. Toda decisión tiene consecuencias, sean buenas o sean malas, pero todas tienen consecuencias. Una mala decisión puede traer sufrimiento, que es lo que le pasó al rey Roboam. Una mala decisión, su primera decisión trajo sufrimiento, trajo dolor, trajo tristeza, divide el reino, había angustia, hubo rebelión, hubo inquietud por un mal carácter. Un mal carácter. Como el líder, y hablando como varones, como el líder, si tiene un mal carácter, hace caer a su familia, porque él es el líder. El carácter es importante, hermano. Es importante. Por eso Dios hace énfasis en el corazón del ser humano, en el carácter. Y hoy vamos también a ver el principio de la integridad, que es parte del carácter. Entra esa integridad. ¿Qué es la integridad? Alguien que me pueda decir, ¿qué es la integridad? Los veo muy callados, hermano. Tiene que ver precisamente
tiene que ver directamente con la persona, su carácter precisamente, de que lo que hace, cómo lo hace, y que lo tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, a pesar de las consecuencias que pueda haber, ¿no?, en un momento determinado. Entonces, una persona que es íntegro, va sus acciones, va con sus pensamientos, con sus obras, directamente, sin importar las consecuencias que vaya a haber. Todo fundamentado, por ejemplo, en la relación con Dios. Así es, hermano. Gracias, hermano Raúl. Algo dijo hermano Abner, ya no le alcancé a escuchar bien. Interesa, amor. Muchas gracias. En la década de los 60 y los 70, muchas de las predicaciones de los cristianos de esa época llamaban al mundo al arrepentimiento. Ahora parece ser que el mundo nos dice a nosotros como cristianos que nos arrepintamos. Y eso también es tremendo. Y eso es porque no se está viviendo con integridad, con integridad. La integridad, la raíz es ínteger, es lo que nos decía el hermano Abner, que significa entero. Un hombre con integridad nada teme y nada esconde. Ese es un hombre con integridad. Nada teme y nada esconde. El Señor en el Sermón del Monte, Él dijo unas palabras diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y después hace una conexión dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Es decir, si tu ojo no es bueno, entonces no tienes integridad. Si tratas de servir a dos señores, entonces no tienes integridad, no eres entero, estás dividido. Un ojo bueno es un corazón noble, no ama al mundo y al mismo tiempo ama al Señor, ni intenta hacerlo, no es un corazón de doble ánimo. Primera de Juan, capítulo 2, 15 y 16, dice la palabra de Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Filipenses capítulo 2, 15 también dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Y yo le hago otra pregunta, hermano. ¿Usted es irreprensible? Créame lo que yo lo hice, también me hice esa pregunta. Es difícil contestarla y no debería de ser así. ¿Usted es íntegro en toda su manera de vivir? Mas la Biblia nos demanda eso. El Señor nos demanda ser íntegros en toda nuestra manera de vivir. Ser irreprensible, es decir, que nadie te pueda decir nada. Tremendo. Ese es un cristiano. Eso es vivir como un cristiano. El autor nos dice una definición de integridad que la verdad me gusta, que es la que está dando el hermano Raúl, que dice, hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Eso es integridad. Hoy en día hay una crisis de integridad, no tan solo en el país, sino en el mundo. La palabra de una persona ya no vale cuando antes la palabra era de honor. Se hacía lo posible para que no se perdiera ese honor. Actualmente el honor es del pasado. Por eso existe para todo o para cualquier cosa contratos, porque la palabra de una persona ya no es suficiente, ya no tiene valor. Un día se le acercó un pastor joven al pastor Adrian Roger y le dijo, pastor, ¿qué es lo más importante del ministerio? Y dice el pastor Adrian Roger que él encontró una palabra para definir o para poder responder
esa pregunta, lo más importante del ministerio. Yo podría decir lo más importante de la vida. Y él respondió, integridad. Eso es lo más importante, la integridad del ser humano. ¿Sabes por qué? Porque si tú pierdes tu integridad, pierdes autoridad. Las personas ya no querrán escucharte. Has perdido autoridad. Martin Luther King dijo, la cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta, ¿es político? La vanidad hace la pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia hace la pregunta, ¿es correcto? Y llega un momento en que uno debe de tomar una posición que no es ni segura, ni política, ni popular, pero uno la debe de tomar porque es la correcta. Porque es la correcta. Vemos algunos textos como los salmistas cuidaban su integridad y buscaban esa integridad. El Salmo 25-21 dijo el salmista, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Salmo 41:12 dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Salmo 26:1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¿Podemos decir ese texto? Complicado, ¿verdad? Decirle, Señor, júzgame porque yo soy un hombre íntegro. Difícil, ¿verdad? Pero el salmista lo hacía. El Salmo 26:11 dice, mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Esperar en Dios es la fuente de la integridad. Carlos Spurgeon decía, cuida bien de tu integridad y Dios cuidará de tu prosperidad. Y uno tiene que evitar el pragmatismo en todo esto. El pragmatismo es una filosofía del mundo que definiría la verdad diciendo, así funcionan las cosas. Y eso es lo que el mundo dice, pues así funcionan las cosas. Como así funcionan las cosas, entonces pues así las hago. Pues todo mundo lo hace. Y uno tiene que evitar el pragmatismo porque está en contra de la integridad. El pragmatismo lo vemos en el soborno, lo vemos en la piratería. En Latinoamérica tendemos a reconocer las leyes, pero no aplicarlas. ¿Qué es soborno? Alguien, por favor, que pueda buscar ese texto y que le dé lectura, por favor. Éxodo capítulo 23, versículo 8. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Gracias, hermano. Este texto dice presente. Esta palabra presente viene del hebreo shakhad, que significa donación, don, presente, pagar, cohecho y soborno. Entonces, en ese texto es soborno. No recibirás soborno. En Latinoamérica, las personas dicen, así funcionan las cosas, que ese es el pragmatismo que estaba diciendo, de este país, pero inconscientemente su actitud está diciendo, no importa que la palabra de Dios condene claramente el soborno. Y a menudo se presenta como regalos. El soborno a veces se presenta como regalos o las famosas comisiones, ¿no? Y uno tiene que evaluar cualquier oferta para confirmar que no sea un soborno disfrazado. Porque a veces decimos, no, es que le estoy dando a esta persona para que me agilice el documento. Y pensamos que es un regalo, que es una comisión y quizás sea un soborno. Tenemos que evaluar bien cada caso, si es un soborno disfrazado. ¿Cuál es la diferencia entre un soborno y una extorsión? Alguien que me pueda ayudar en esto. ¿Cuál es la diferencia entre un soborno y una extorsión? Aquí a menudo hay una confusión y a veces, y ahí la voy a tratar de explicar. Considero que el soborno
es como acabamos de ver, un regalo, un dinero que se da porque se haga algo, se agilice, se haga pronto. Y la extorsión implicaría que esa persona esté exigiendo un dinero para que funcionen cualquier actividad. Entonces, soborno sería de la parte donde quiere que le agilicen y regala un dinero. Y la extorsión es la parte contraria que dice, si no me das ese dinero, yo no arreglo y aunque tenga la posibilidad, no lo hago. Entonces, ahí está extorsionando, creo. Ok. ¿Alguien más? Sí, como extorsión ya algo más obligado, más que es a fuerzas, y el soborno como que se entiende algo más voluntario, sin tanta presión. Ok. Vamos a profundizar un poco. ¿El soborno es pecado, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Ya lo dije, Sí. lo dijeron anteriormente que sí, porque está en la Biblia donde dice que no hay que darlo. Ok. ¿Quién peca ahí? El que ofrece el soborno y el que lo Ambas recibe también. partes. Hermano Jorge, ¿qué dijo usted? Ambas partes. El Ok. que da, el que recibe. Y es correcto. En el soborno los dos pecan. ¿Por qué? Porque uno ofrece y el otro cede. Entonces, prometemos, ofrecemos o entregamos algo de valor. Pero en la extorsión es diferente y aquí es donde empieza la confusión. Aquí, ¿la extorsión es pecado? Sí. Pero aquí, ¿quién peca? La diferencia es ahí. El que obliga a la otra persona. Es correcto. Estrictamente, la extorsión no se considera pecado si no es el haber sido víctima de un acto de delincuencia. Ahí está la diferencia. Muchos no comparten esto, cada quien tiene ahí, pero en realidad cuando uno lo estudia más tranquilo, la extorsión no se considera pecado porque tú estás en un acto de delincuencia. Pero el consejo que se da es que uno, por supuesto, no participe en esos actos criminales. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, pero es importante en conocer la diferencia entre soborno y extorsión por un asunto de conciencia, por un asunto de conciencia. El pagar por la extorsión debe de ser el último recurso y no tu primer recurso. Es un tema delicado, eso es una realidad, ¿no? Porque cuando hablamos de un secuestro y hablamos de una extorsión es difícil. Hay muchos que piensan que si tú das la extorsión es pecado, pero cuando ya hablamos de un secuestro es difícil. Y si hablamos de un hijo, es difícil, es difícil. Por eso es un acto de criminal, es un acto de delincuencia que muchos por eso digo que es un asunto de conciencia, que lo debe tener claro, porque cuando tú lo pagas, no es porque estés participando en eso, sino porque te están haciendo un acto criminal. Y me detengo aquí nada más para clarificar un poco entre el soborno y la extorsión. El soborno, los dos pecan, eso sí es una realidad. ¿Cuáles son las consecuencias del soborno? Alguien que pueda leer Eclesiastés 7:7 y alguien que pueda leer Amós 5:11 y 12. Muy bien. El soborno corrompe el corazón. Amós 5:11. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones
y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Así es. Entonces, algunas consecuencias es que se corrompe el corazón y en verdad no se disfrutan las cosas. Tan solo vemos las personas que hacen todo eso, no disfrutan. Por eso viene frases que tienen cierta verdad que dicen lo del agua al agua, ¿no? El que soborna, el que roba, se lo van a robar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no lo disfruta, no hay un disfrute, porque no está la bendición de Dios ahí. El otro tema que hablando de la integridad es la piratería. La piratería también tiene que ver con un asunto espiritual. Nunca vamos a experimentar el poder de Dios en nuestro matrimonio, nuestro liderazgo, al menos que vivamos en santidad. Eso es una realidad. ¿Quieres ver cómo el falso Dios del dinero ha ganado la batalla en tu corazón? Observa los programas que tienes en tu computadora, si son con son licenciados, es decir, que pagas para obtener ese programa. Hay programas gratuitos, pero hay otros programas que no, y a veces personas le llaman que los craquean, es decir, los hacen como si fueran válidos, y en realidad eso es piratería. Observa también la música que escuchas, como decía el autor, ¿verdad? Comúnmente decimos eso, no, es que la producción está muy cara. Si bajaran los precios, pues podríamos, ¿no? Pero algo que sí es una realidad es que es lo que hemos venido diciendo, que si no tienes para comprarlo, la respuesta es sencilla, pues no lo compro. O ahorro y después lo compro. O las películas que tú ves, si tienen derechos de autor y no lo estás pagando, pues es piratería, y la piratería entra en el robar, y Dios ha dicho, no robarás. A veces también hasta las copias, ¿verdad?, que sacamos cuando no pides permiso y estás violando derechos de autor. Y así nos podemos ir cosas tan sencillas, pero estamos cayendo en ese mismo pecado. Entonces, como decía el autor, ¿cómo queremos experimentar la bendición de Dios cuando en esas cosas estamos fallando? Lo peor es que es tan común, es tan normal que la gente ya lo normaliza. ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. Que ya ni nos molesta. Y eso nos debería de molestar porque va en contra de la palabra de Dios. R.C. Sproul decía, todo pecado es un insulto a la santidad de Dios. Y de verdad que sí, todo pecado es un insulto a la santidad de Dios. Sea pecado chico, sea pecado grande, pero es un insulto. Y aquí entra un pequeño examen de conciencia, hermano. Me gustaría preguntarle lo siguiente y me gustaría que contestaran con un sí o con un no. En su interior, ustedes saben, delante de Dios ustedes saben. ¿Usted entiende el principio de la entrega y la renuncia? Que Dios es el dueño y nosotros administradores. ¿Se entiende? ¿Ustedes entienden el principio del contentamiento? ¿Usted entiende el principio de la paciencia? ¿Usted entiende el principio del ahorro? Sí, no. ¿Usted entiende el principio de la integridad? Muchos viven mirando el principio bíblico, lo entienden, por eso hice esas preguntas, reconocen de dónde viene, pero dicen inconscientemente se acata, pero no se cumple. Hay personas que entienden el principio, pero deciden no cumplirlos. En su corazón dicen, no, yo no lo voy a cumplir, yo voy a seguir igual. Quizá consciente o quizá inconsciente, pero el hecho es no obedecer. Alguien dijo, el necio más grande no es el que dice, no existe Dios, sino el que dice, existe Dios, pero vive como si no existiera. No se puede hacer la voluntad de Dios violando la palabra de Dios. Nunca es correcto hacer lo incorrecto para lograr lo correcto. Nunca es correcto
hacer lo incorrecto para lograr lo correcto. Concluyendo, hermano, cuida bien de tu integridad y Dios cuidará de tu prosperidad. Espera en Dios. Esperar en Dios es la fuente de la integridad. Él evalúa cualquier oferta para confirmar que no es un soborno disfrazado. No ensucies tu santidad por unas monedas, hablando de la piratería. Querido hermano, muchas gracias por su tiempo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Y esa sería la clase 5, hermano. Solo esta parte donde dice lo que acaba de platicar ahorita, existe uno, el necio más grande dice, no existe Dios, y el otro existe, pero vive como si no existiera. ¿Estoy correcto ahí? El necio más grande no es el que dice, no existe Dios, sino es el que dice, existe Dios, pero vive como si no existiera. Eso me había escapado. Muchas gracias. ¿De qué, hermano? Sobre la piratería, hermano, pues todo es muy común. Lo que ocupamos, lo que vestimos, todo está pirateado. Y será tan difícil, porque no creo que sea fácil, regresar a un tipo de normalidad en ese sentido, ya que nuestras mismas iglesias, nuestros templos, todo está contaminado. Es bien difícil. Y le quería hacer un comentario. Esto fue como un testimonio de algo que me pasó a mí. No sé si, bueno, entra en el mismo parte del video que hablaba el hermano que es argentino, sobre la honestidad. Rápidamente le cuento, estábamos construyendo una parte del templo aquí en Puebla, y me surgió la oportunidad de llevar un documento que no era 100% legítimo, pero que estaba avalado por una parte del secretario de Gobernación aquí en Puebla, que en aquel tiempo era, si no mal recuerdo, su esposa murió en un helicóptero, no recuerdo bien su nombre. Bueno, Moreno Valle. No, fue antes. Ah, ok. Antes, Montero, la esposa Montero. Bueno, él nos firmó este documento sin ser completamente legítimo. Había algunas partes en las que habíamos, pues, mentido, esa es la palabra, ¿no? Así tajante, ¿no? Habíamos mentido en la Junta de Administradores, en la iglesia, habíamos dicho que íbamos a decir que para que nos donaran el cemento para hacer el templo, íbamos a hacer como si fuera una escuela. Es decir, vamos a enseñar, vamos a ocuparlo como algo para la sociedad, el templo. Y entonces este señor, lo fui a ver y platiqué con él y todo esto, y nos hizo una firma para conseguir cemento gratis. Y al llegar a punto de entregar el volante, la hoja, la petición a la cementera, nos pusimos a pensar, y me dijo, hablé con un pastor y un amigo de allá de México, y me dijo, pues está bien padre, ¿no? Ya te lo firmó y vas a tener tu techo. Y cuando inaugures el techo, ¿qué les vas a decir a los hermanos? ¿Tenemos un techo construido por mentiras? Y dije, hijo, pues sí, pero pues vamos a tener techo. Hasta lo que no se ha construido en muchísimos años, lo podemos construir ya. O sea, tengo la hoja para construir y ahorrarme miles de pesos y que la iglesia tenga su techo. Y por otro lado estaba que iba a ser un techo construido a base de mentiras. Entonces hablé con el hermano de propiedad, de construcción, y le dije, ¿qué hacemos? Y me dijo, pues métalo, pastor, y métalo, total, no pasa nada, y bueno, pues Dios nos está dando la oportunidad. Y pues le dije, sabes que yo no me hago cargo ya de esto. Tenemos otras formas de construir y hagámoslo de otra forma, ¿no? Y pues rompimos el documento, me dijeron hasta lo que me iba a morir, pero no se hizo el techo. Bueno, finalmente hoy gozan no nada más de un techo, sino de otro segundo piso 70.
Pero es muy difícil, hermano, la tentación es grande, es fuerte, y ante Dios tendríamos que hacer lo que se nos está diciendo, lo que usted nos está comentando, pero la tentación es bastante grande y fuerte, cosa que tendríamos que vencer, ¿no? Y empezar a limpiar todo esto en nuestros mismos templos, en nuestras mismas formas de actuar, en nuestras familias, es una contaminación tremenda, pero primero Dios se puede hacer. Sí, hermano, y todo esto pues entra en el proceso de la santificación, ¿verdad? Que es un proceso, pero tenemos que avanzar. Eso es lo importante, el avanzar. Recuerdo un autor de un libro, hermano, pastor también, creo que se llama Tony Hank. Él decía, hablaba sobre las luchas de los varones, y él dijo una frase que es muy buena. Él dijo, les tengo una buena noticia, hermanos, él decía. Hablando de ese proceso de la santificación, que el enemigo de nuestras almas ya gana menos cada vez en mi vida. Y eso es cierto, que cada vez vayamos menguando para que el Señor crezca en nosotros. Pero ese es el proceso de la santificación, pero que vayamos avanzando, avanzando, avanzando. Muchas gracias, hermano, por su testimonio. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera comentar que me llamó la atención una vez de un pastor que tuvimos en la Ciudad de México y que vendía películas pirata. Eso es una cosa que me llamaba la atención. Pues sí, hermano. Pero ahora sí que el Hermanos, Señor es el que va a decir. Adelante, hermano Oscar. buenas noches a todos, hermanos. Pues ahora sí que ya como vimos este punto y dando continuidad de los principios que vamos teniendo conocimiento. Ay, Dios mío, ya hasta ni quiero respirar porque pues la verdad, pues yo soy abogado. Ya para qué les digo, si hay sobornos o no, ya. Bueno, qué bueno porque justo cuando estaban hablando de eso, no sé qué le pasó a mi internet y no escuché muy bien. Ya nada más escuché lo del segundo tema. Creo que lo graban, hermano. Híjole, bueno, lo voy a leer. Lo de la coacción, ¿no? Cuando los obligan a entregar dinero, dije, eso sí me queda bien claro. Pero es que, hermanos, es muy complicado. A veces, tiene años que yo escuchaba a un amigo, predicador también, y él decía que nosotros vivimos, el cristiano piensa que vive en un mundo de armonía y de felicidad. Y ese amigo preguntaba, ¿no? ¿Ustedes realmente conocen el mal? ¿O se imaginan cuál es la fuerza? Pues en este sentido me decía, yo voy a hablar con ustedes la forma más sincera. ¿Alguna vez ustedes han sentido una fuerza demoníaca? Y pues yo dije, no, pues sí, yo sí he tenido esas experiencias, pero pues casi si las platico a los hermanos, pues van a pensar que es de otro mundo. Y le empezó a dar risa, ¿no? Le empezó a dar risa, porque él me dijo, es que ese es el mayor problema que tienen los cristianos. Y me causa mucha admiración la palabra de piratería. Y dice, la mayor fuerza demoníaca que tiene el enemigo es hacerle creer a cualquier cristiano que está a un paso de tener la aceptación de Dios. Entonces, ese es lo perfectamente, entiendo lo que nos dice el pastor que iban a tener su techo de concreto, pero porque estaban exactamente en una lucha, ni siquiera, bueno, nos da testimonio de su lucha física, pero yo no quisiera saber en su lucha espiritual cómo estaban las dos fuerzas duales, pensando cuál era lo correcto y cuál era lo incorrecto, puesto que el enemigo, yo creo que estaba ahí comiéndose sus palomitas y viendo la dualidad y el problema gigantesco que había generado, porque esa es la finalidad exacta que pretende hacer el enemigo en cada vida de nosotros, hacernos creer que dando un diezmo, cuando obtuvimos un negocio turbio, dando un diezmo de 10,000 pesos, cuando yo obtuve un negocio de 100,000 y pude despojar a alguien de una casa. O pensando que como yo voy a ayudar a hacer el pozole, con eso Dios ya me va a dar la oportunidad de pecar en esta semana. O creer que si yo voy a dirigir un culto,
con eso yo voy a poder. Precisamente ese es el punto exacto donde, pues a mí, la verdad, es la segunda ocasión que escucho esto y sí es de poner énfasis e interés porque me han pasado muchas cosas, o sea, en definitiva, o sea, todos pensamos que con un soborno, con un acelerador del proceso, se pueden hacer muchas cosas, pero en realidad, pues ya lo acabamos de ver que no es nada correcto, ¿no? Y qué complicado es porque, pues, ahora sí que también me ha pasado varias cuestiones y pues no, la verdad no tengo por qué mencionarlo, digo, no tengo por qué no decirlo, pero somos testigos y estamos viviendo una etapa donde aparentemente estamos en una lucha frontal contra la corrupción, pero no es cierto, hermanos, realmente estamos inmersos. Esa frase de que la lucha contra la corrupción ha permitido que la corrupción, si era en un 10%, se vaya a cantidades estratosféricas, o sea, casi caemos en manos de estafadores, de que, pues, si podíamos pensar que un acelerador del proceso ahí con los de vialidad era de 200 pesos, ahorita, con esa imagen tan pulcra que nos piensan hacer, o sea, están extorsionando a la gente con 6,000 pesos por darse una vuelta en U, donde pasa el Metrobús, y es una multa exagerada, hermanos. Entonces, incluso estamos rayando en acciones como la coacción, porque es muy complicado, y esa es la imagen, ¿no? Yo la percibo así, a lo mejor, y quizás yo me equivoque, pero ese es nuestro mundo real. Entonces, sí es muy triste, bueno, es muy triste lo que está pasando, pero es más interesante analizar qué es lo que nosotros como cristianos y como conocedores ya de este tema, que en realidad lo interesante es, yo creo que lo interesante sería es, al final de todo este estudio, darle seguimiento y empezar pues a compartir nuestros frutos, hermanos, porque pues realmente, ahora sí que a mí no me da vergüenza, la verdad no me da vergüenza, estoy muy orgulloso de mi trabajo, pero pues sí me quedo muy asombrado cuando pues veo abogados que andan en un BMW o en un Mercedes-Benz o en unas camionetas así como que, y son amigos míos y me dicen, bueno, tú porque no quieres, pero bueno, mira, aquí hay business y podemos hacer muchas otras cosas más. Pero me doy cuenta que ellos ya hicieron así como incluso su sindicato para defender a gente que está coludida con narcotraficantes y con cosas así. Y pues digo, no, o sea, en definitiva, ya vimos en la clase pasada que es muy importante mantener la paz. Y pues ellos podrán tener muchas cosas, pero no pueden tener paz. Y igual, o sea, con nuestros patrones, con la gente que trabaja con nosotros, pues yo creo que debemos de dar testimonio. Fíjese, yo les platico a ustedes que me remordía el corazón porque, pues yo creo que me voy a extender un poquito, pero bueno. Nosotros en la empresa a la cual yo le trabajo fuimos víctima de un secuestro. Y la verdad es luego a veces yo me pongo a preguntar, así digo, híjole, Dios mío, ¿por qué no logro comprender por qué tú tienes misericordia de este hombre y la verdad le das tanta facilidad para hacer dinero, pero tan fácil que digo, bueno, solamente Dios sabe, ¿no? Y Dios en sueños me ha dado la respuesta y Dios me ha dicho que Él le ayuda a Él porque Él es justo, solamente por eso, porque Él es justo. Y digo, bueno, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, ¿qué me ha de faltar a mí para poder tener esa habilidad? Y afortunadamente secuestraron a su hijo y lo tuvimos en oración gracias a la iglesia y al grupo de varones. Lo pudimos rescatar hasta Hidalgo, lo levantaron en México y lo rescatamos en Hidalgo. No se entregó el efectivo, pero sí se le invirtió a otras habilidades técnicas y jurídicas para poder rescatarlo. Pero exactamente un año después, cuando yo le dije, oiga, ¿sabe qué? Pues la verdad nosotros estuvimos orando por su hijo, y cuando yo compartí el testimonio, también tuve la oportunidad de enviárselo a él para que lo escuchara, y él estaba muy agradecido. Pero exactamente un año después, hoy me dice, oye, ¿sabes qué? Vete a pagar este dinero. Digo, sí, está bien. Oye, pago, y le digo, ay, ¿qué concepto le pongo?
y dice, ponle varilla. No tengo ahorita el número correcto de la varilla, pero nos van a dar varilla. Digo, bueno, está bien, pues voy y pago. Y ya cuando pago me doy cuenta que es otro tipo que también conozco y lo veo así como que, digo, ahora, este cuate, ¿qué onda, no? Y ya me conoce, ¿y qué onda? Y le digo, oye, me vinieron a dejar un encargo. No, pues sí. Y dice, ya pago, me recibe el efectivo y todo. Dice, ya pueden venir a cargar la varilla. Y yo así como que, ay, ¿la nota qué? No, tienes que venir a cargar la varilla y todo. Y ya le digo a mi jefe, le digo, oiga, ¿y qué onda con esa varilla? ¿Qué onda? Dice, no, dice, pues hay que pasarla y hay que cargarla. Y yo así me quedé, ¿no? Y ya me pongo a pensar y me pongo a investigar. Y pues resulta que sí fueron varias toneladas, ¿no? Porque como unas 35. Pero pues fue varilla que fue pues fue robada, al final de cuentas fue robada. Y a mi cabeza vino muchas cosas y yo la verdad no sabía yo qué hacer hasta ahorita que entramos en polémica por este tema y Dios me hizo sentir en la semana que yo tenía yo que decirle a este hombre que lo que está haciendo está mal, porque Dios ha sido misericordioso con él y fue tan rápido que se le olvidó la misericordia que una acción puede echar a perder el punto favorable que él tenía ante la gracia de Dios. Y es muy frecuente que me lo imagino como Salomón, porque Salomón tuvo gracia delante de Dios y fue muy rico y también muy desastroso, ¿no? Porque también me gusta leer ahí lo de sus aventuras con las muchachas. Y digo, bueno, pero pues al final de cuentas Dios tuvo gracia de ese hombre y esta persona también tiene gracia de veras y es muy abierto, es muy amigo, pero desafortunadamente nuestras acciones echan a perder toda la confianza delante de Dios. Y hermanos, no puedo ocultar nada, pero verdaderamente estamos cruzando una situación en nuestra vida, yo la llamaría como fantasmagórica, pero cada vez más, de forma hábil, el enemigo nos va ganando territorio. Y como les comentaba, el mayor éxito de él es hacernos creer que estamos bien, que solamente es un poquito a un paso de lograr el objetivo, pero no importa, o sea, Dios es tan misericordioso que eso no lo toma en consideración. Y ese es su mayor éxito, hacernos creer que el pecado es muy poquito, o sea, no importa, das tu soborno, recibes tu ganancia, das tu diezmo, porque es una obligación de nosotros dar nuestro diezmo, y pues todos felices, nadie se entera de nada, pero pues desafortunadamente para nosotros, pues ahora sí que también tengo que decirlos, no. Yo por experiencia propia he dejado de hacer algunas conductas de ese tipo porque no, hermanos, la verdad, tuve oportunidad de tener a gente del narcotráfico enfrente de mí que me ofrecía mi sobre cada quincena y nunca lo acepté. Pareciera broma, pero yo tenía temor de Dios y le decía yo, no, gracias. Dice, ¿qué quieres? De una coca. Y me tomaba yo una coca con él y ya se iba. Y muchos años después me lo volví a encontrar y ya me dijo, tú eras el que estabas allá en el cargo público. Y le digo, sí, cierto. Le digo, ¿y cómo te acuerdas de mí? No, pues así. Y ya dije, no es cierto. O sea, tú eras de los que fueron conmigo y nunca les acepté nada. Y me empezaba como a decir cositas algo feonas y le dije, no es cierto. Le digo, estás equivocado porque nunca les acepté nada. Porque yo sé y me consta que la gente que estuvo con ustedes, la verdad, pues ya está muerta. O sea, no tengo por qué esconderlo. O sea, la gente que estaba con ustedes ya está muerta. Y gracias a Dios, yo nunca les acepté nada porque aquí estoy y qué bueno que te veo, pero pues ahora sí que te encuentro porque estuviste 10 años guardados en la cárcel, pero pues yo no me he prestado a esa situación. Y ahí Dios me hizo sentir que efectivamente, pues esa acción que aparentemente parecía de risa y para varios amigos que yo les contaba, me decían, es que tú eres bien tonto, pero hoy me di cuenta que no, que ese dinero, como bien dice el texto, pues no lo vamos a poder disfrutar, lo podemos tener en la mano, ¿no? Pero pues ahora sí que ese Dios falso del dinero, así como llegó, así se fue. Entonces, pues gracias a Dios, la verdad, hermanos, se los digo de corazón,
los quiero mucho a todos y pues Dios es fiel y justo. La casa que yo en la cual ahorita estoy viviendo es por la gracia de Dios, porque Dios me la regaló nuevamente. La casa en la cual yo vivía y con la cual yo me afanaba y le decía a mi esposa, yo ya tengo la casa ya, no va a pasar nada. Pues de la noche a la mañana la perdí y pues sí, lloraba yo como hombre y lloré, se los digo y se los confieso, lloré hasta que reconocí que esa casa Dios me la había prestado y ahora cuando Dios le dije, es cierto, Dios, tú me prestaste eso, pues ya no seas malo, ahora préstame aunque sea una covachita porque ya no tengo nada. Y en un año, hermanos, en un año pude edificar una casa de 2 niveles. No es muy grande, pero yo creo que sí alcanza para una taquiza aquí todos juntos. Y pues la verdad, hermanos, es de bendición todo lo que estamos viendo. Yo les quiero compartir esto porque no es no es algo utópico, es real, tanto la venta de los discos como el impulso procesal que a veces nosotros queremos dar y como todo lo que estamos viendo en el gobierno, ¿no? De verdad es la gente que ha estado ahí trabajando, estamos ante una falsa cara gubernamental donde por debajo del agua incluso están obligando a gente sana a realizar cosas, no solamente a recibir dinero, sino a desistirse de derechos, a desistirse de otras cosas que realmente laceran el bienestar de la ciudadanía. Entonces, de verdad, yo creo que este tema es de resonancia y de importancia. Y pues ahora sí que, hermanos, les comparto esto, ojalá y les sirva, hermanos, para gloria de Dios, hermanos. Gracias, hermano Oscar. No sé si alguien más quiera compartir. Adelante, hermano. Sí, gracias, hermano Emanuel. Realmente, pues es a través de la luz de la palabra lo que nos estás mostrando, y pues sí es el confiar nosotros en cada momento que en base a lo que vemos que está mal ante los ojos de Dios, pues analizarlo y encaminarlos caminarnos como así dices. Es difícil, pero pues nos has mostrado la palabra y gracias por ello. Yo creo que somos edificados de alguna manera en todo con lo que nos comparte cada quien y con lo que nos has podido compartir. Gracias. Gracias al Señor. ¿Alguien más, hermano? Si no, Si me dejaría permiten, hermanos. Adelante, hermano. Nada más comentar algo más de lo que atinadamente comentó el hermano Oscar. Efectivamente, vivimos en un mundo de corrupción en casi todos los niveles. Y los que somos evangélicos y tratamos de ser cristianos, pues nos enfrentamos a situaciones que en ocasiones pues nos confunden o nos hacen caer en tentación. Surgen las frases como el hecho de que el fin justifica los medios, o que las dádivas que se dan por un servicio son necesarias para lograr cierto objetivo. Y en ese rol de relaciones o actividades en el mundo del servicio público, del gobierno o incluso de la empresa privada, ¿cuántas veces no nosotros somos tentados a obtener una ganancia o un ingreso no lícito? Y lo sabemos. Y cuántas veces no la tentación también nos hace caer. Y en ocasiones pues también nos arrepentimos o nos preocupamos porque pues la palabra de Dios es muy clara y en ocasiones estamos preocupados por alguna tentación en la que caímos. Sobre todo cuando se llega a tener poder. El hermano llegaban a ofrecerme cantidades fuertes por autorizar mi firma valía lo que no se imaginan, con tal de autorizar una obra de X cantidad de dinero,
y me ofrecían a cambio pues una comisión, una compensación. Y pensando y sin quererme curar en salud, decía yo, pero si lo hago, esto se va a saber y se va a saber y después voy a ser motivo de denuncia o de que me señalen y en la próxima administración pues no me van a invitar porque ya tengo el sello, la marca de corrupto. Muchas veces también ahí Dios nos movió la conciencia y nos dice, no lo hagas porque tu futuro también peligra, ¿no? Yo coincido con estos criterios bien expuestos, hermano Emanuel, porque efectivamente la integridad, la honestidad, son valores que pues no deben perderse de vista en nuestra vida como evangélicos, como cristianos. Y todos en un momento dado, llegamos a ser tentados. En la iniciativa privada, en los bancos, en el ejercicio gubernamental, en donde nos movamos. Y bueno, pues yo creo que muchas veces estos ejercicios de conocimiento y de sabiduría nos sirven también para orientar a las nuevas generaciones de que no caigan en tentaciones y cuidarse de no cometer errores que a futuro después tengan que lamentarse. Es mi comentario, hermano Manuel. Gracias, hermano. Pues sin duda, como hemos visto, estamos en esa lucha tanto interna y con toda la presión social, pero los estaba escuchando y me vino a la mente este texto y con eso quisiera cerrar la clase de hoy. En 2 de Timoteo 3:12, que dice así la palabra del Señor, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, el que quiera vivir piadosamente con esa integridad, pues nos van a perseguir, pero el galardón del Señor está en el cielo. Queridos hermanos, muchas gracias por escucharme y dejo los micrófonos a quien corresponda. Que Dios le bendiga, hermano. Seguimos aquí por el momento.
Sí, hermanos, como saben, el sábado nos toca visitar hospitales y repartimos pan y café, entonces es la forma de evangelizar y pues quien quiera apuntarse es el momento para presentar su apoyo para el sábado que nos vamos a ver 5:30, según entiendo, hermano Abner, y de ahí se preparan los panes y se prepara el café y de ahí nos vamos hacia el hospital, que también me imagino que esta semana le toca al Hospital del Sur y al Niño Poblano. No sé si estoy en lo correcto. Correcto, entonces, hermanos, pues yo ya me estoy apuntando para participar. Si alguien más se necesita de unos 8 participantes, pues ya serían 7. Esperamos los nombres de quien guste participar con nosotros. Yo ya me apunté, hermanos. Si me permiten, hermano Abner y hermano Carlos Amitis, comentaba el domingo pasado que aprovechando la visita al Hospital General del Sur y al Hospital del Niño Poblano, llevemos los volantes que se dieron de evangelización, todos aquellos que nos sobraron, mandamos a hacer 2 millares de volantes, distribuimos hasta donde se pudo 1,000. Entonces, está proyectado también que la visita a hospitales podamos, entregar estos impresos que llevan un mensaje de evangelización y que gracias a nuestra pastora y a su esposo, que es un gran diseñador, de veras mejoró mucho el diseño del volante y y bueno, pues el contenido es lo más valioso. Así es que aprovechemos en esa ocasión para no solamente llevar pan y café, sino también el mensaje por escrito. Es mi comentario, por favor. Yo creo que sí, este sábado me voy a animar. La única cuestión es de que ya en la noche, a ver si el hermano Catalino me hace favor de regresarme a mi casa, porque siempre me hace el favor de darme aventón y me trae a la casa, sobre todo cuando tenemos junta y ya terminamos noche, me hace favor de traerme, porque luego es difícil hallar un taxi ya a las 9:10 de la noche. Ahí veremos. Todo gusto, por ahí estamos. Sí, con no. Abnercito, perdón, rápidamente, ¿no será que se pueda programar para hacer la visita al hospital más temprano todavía? Y a lo mejor así podemos encontrar un poquito más de gente y salir un poco más temprano.
Vamos a dar gracias. Bendito Señor Dios, gracias por todo lo que tú nos has dado, porque sin duda alguna, día a día aprendemos más de ti, más de tu palabra. Y la que pedimos, Señor, es también la fuerza para hacer las cosas, no nada más escucharlas, sino llevarlas a cabo, que tal vez en nuestros momentos, en nuestras vidas sea difícil cambiar. Pero por el poder del Espíritu Santo sabemos que lo podemos hacer. Despídenos en paz, Señor, llévanos o estarnos, que estemos en nuestras casas bien, que podamos hoy seguir abrazando a nuestras familias, a nuestros hijos y que tengamos la gracia tuya sobre nosotros. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén, Señor. Amén. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Gracias, igualmente, bendiciones para todos. Saludos, hermano Octavio. Hermano Emanuel, ¿usted va a la ¿Cómo iglesia bautista del centro, me dicen? De la recta Cholula, Ah, ya. Getsemaní. Sí. Ah, pensé que era la primera que le llaman, pero no, ¿verdad? Ah, no. Hermano Un Jorge, abrazote, Cebulla, hermano, la del un buen abrazote. pastor. Que Dios le bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Que descansen. Yo pensé, hermano Oscar, que haciendo el pozole y ayudando, ya la tenía ganada, pero creo que no, ¿verdad? Entonces, Adiós. Nos vemos, hermanos, que estén bien. saludos a todos, cuídense. Gracias, igualmente, Un abrazo bendiciones. a todos. Sábado nos vemos. No. Ah, no, ahí estoy.